Ezequiel 22:30, y vamos a leer el tema y de ahí oramos, el texto, de ahí oramos. Dice así el texto: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Quiero que oremos. Padre, te agradecemos por este tiempo tan hermoso que nos permites poder tener comunión con cada uno de los santos que ya buscando el alimento se han conectado en línea para poder recibir tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo usando mi vida, ministrando a cada uno de ellos. Es tu iglesia, es tu amada, la que tú compraste a precio de sangre. Señor Jesucristo, te pido que derrames de tu Espíritu, dando entendimiento, dando revelación, dando sabiduría, conocimiento de tu verdad, de tu palabra, para que a la hora de poder pasar tiempos de intimidad contigo, orando, podamos hacer una oración eficaz, una oración con fundamentos, una oración que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido en esta tarde. Te doy gracias por ese gran amor con que tú nos has amado, y que seguro estoy que traerás palabra a nuestra vida a cada uno de acuerdo a la necesidad. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a pasar a la explicación de este texto. Como ustedes saben, les digo, nuestro tema es intercesión por amor. ¿Qué es intercesión? Vamos a definir primeramente qué es intercesión. La intercesión es mediar en favor de, ponerse en medio, interponerse, abogar, o sea, hablar a favor de alguien, intervenir, defender, terciar, o sea, estar en medio de dos, rogar por otro para alcanzar gracia y librarlo del juicio o castigo de Dios. Sobre todo, que sean redarguidos para arrepentimiento, que es la forma de evitar el juicio de Dios. Y bien, eso es lo que significa intercesión, interceder. Como les digo, tenemos que definir esto. Si alguien va a interceder, tiene que ser un mediador, tiene que ponerse en medio, tiene que interponerse, salir al encuentro, abogar, hablar a favor de alguien, intervenir, defender, terciar, dice, o sea, tengo a dos y me pongo en medio, hago el tercero. Dice, ¿para qué? Para librarlo del justo juicio de Dios o del castigo de Dios. Sobre todo para que sean redarguidos. Oremos para que sean redarguidos las personas en nuestra intercesión. Y el texto que acabamos de leer, de Ezequiel 22:30, nos dice que Dios busca a hombres que hagan vallado. Busca a hombres que intercedan, porque esta palabra hacer vallado, la palabra vallado dice cualquier tipo de valla, hacer o cerco para impedir la entrada, para proteger, puede ser una barda para defender. Antiguamente había en las casas, las rodeaban de plantas que sirvieran de cerco, de protección, de vallado. Entonces eso es lo que es un vallado, ponerse a favor de alguien, poner un cerco para protegerlo. También vemos ahí que dice, y que se pusiese en la brecha delante de mí. Esto es salir al encuentro de Dios. La palabra brecha quiere decir una abertura hecha en una muralla o pared, ponerse ahí. Yo quiero ilustrarles esto como en una represa de agua que de pronto empieza a partirse, empieza a fugarse, y es ponerse ahí, poner en riesgo tu vida. Dice que ponerse en la brecha es ponerse en la ruptura, incluso figurativamente, con una persona emocionalmente está mal, entonces es ponerse ahí en ese momento con ella. Entonces pones tu vida en riesgo, como lo hizo Moisés. Moisés, por ponerse en la brecha a favor del pueblo de Israel, arriesgó su vida, de tal manera que cuando Dios trajo juicio sobre ese pueblo a causa de su corazón endurecido,
Moisés le dijo, si has de raerlos a ellos, ráeme a mí, rae mi nombre del libro de la vida. Y no iba a ser raído el nombre de nadie, salvo que hubiese pecado. Entonces Moisés se pone a favor del pueblo de Israel. En el antiguo pacto hay dos intercesores muy marcados que se llaman Abraham y Moisés. Abraham lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 18, del versículo 23 en adelante. Lo vamos a encontrar que estaba intercediendo por Sodoma. Dice la palabra en el versículo 23, dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás tú también al justo con el impío? Quizás haya 50 dentro de la ciudad. ¿Destruirás tú también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Y volví a decir, no se enoje mi Señor, perdón, esto Moisés lo fue aplicando hasta llegar a 10, porque él sabía que no había justo, y estaba clamando, estaba interponiéndose ahí, se puso en medio entre Dios y Sodoma y Gomorra, y estaba intercediendo. Dice, bueno, no hay 50, pero habrá 40, habrá 30, habrá 20, habrá 10. Y llega el versículo 32 a donde dice, y volvió a decir, no se enojen ahora mi Señor, si hablare solamente una vez más. Quizás hallara ahí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Así que imagínense Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, las ciudades donde había el pecado cual no se imagina usted. Sin embargo, él conocía el amor de Dios. Él conocía a Dios, porque un intercesor tiene que conocer a Dios. En la oración de un intercesor es porque conoce a Dios, sabe el amor, ha experimentado el amor, y por eso se llama intercesión por amor, porque tú sabes, has experimentado el amor y quieres que el mismo amor que tú has recibido, que lo experimente la otra persona, y por eso tú clamas a Dios por él. Moisés, les dije que lo hizo por el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 10 al 13, dice la palabra de Dios, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. Fíjense, este pueblo de Israel está hablando, se rebelaba contra Dios, pecaba contra Dios, y Dios se airó. Se habían hecho ídolos, se habían hecho un becerro de oro, y entonces Dios quería destruirlos, quería consumirlos por causa de la maldad. Dice que de un corazón duro, de dura cerviz. Y luego dice que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Pero vean el corazón de un intercesor. Vean a Moisés. Dice, y oró Moisés en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Ahí vemos a un Moisés intercediendo por amor. Tan grande es su amor que él pedía que si Dios quería raerlo a él del libro de la vida, que lo hiciera, pero que no hiciera ese juicio, ese castigo sobre el pueblo de Israel. Y le empieza a clamar y empieza a recordar el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Eso es un intercesor, o alguien que conoce a Dios, que conoce sus promesas, ha experimentado su amor, y entonces por eso es que pide amor, pide clemencia para los otros, está intercediendo. Cuando Dios va a hacer algo, hermanos, siempre aquellas personas que tienen comunión, que tienen
una relación estrecha con Dios, van a saber lo que Dios hizo. Porque miren, en el caso de Sodoma y Gomorra, Dios se lo mostró a Abraham. Dice en el capítulo 18 del libro de Génesis, el versículo 17, dice: y dijo Jehová, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Entonces, cuando hay alguien que tiene comunión con Dios, ese se convierte en un intercesor, porque Dios le va a revelar lo que Dios va a hacer. Por su comunión, por su amor, Dios va a mover su corazón y le va a revelar lo que Él va a hacer. También en el libro de Amós, en el capítulo 3, en el versículo 7, dice la palabra de Dios: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Vean nada más. Las personas que tienen comunión con Dios van a oír lo que Dios va a hacer, van a saber lo que Dios va a hacer, y ahí es donde surge el corazón de un intercesor, porque sabe el castigo, sabe del juicio que Dios va a desatar. Hoy más que nunca nos tenemos que dar cuenta quiénes son los intercesores con los que contamos, o quiénes deberían de ser intercesores también. Quiero que vaya al libro de Romanos capítulo 8. Primer punto que quiero que veamos: quiénes son los intercesores. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará al mundo? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cheque esto. Está hablando de dos cosas que quiero que tomen muy en cuenta: Jesucristo, el abogado del mundo, el que intercede por el mundo, y el que intercede por su iglesia. Dice ahí: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y además está a la diestra de Dios, y que también intercede por nosotros. Intercede por todo el mundo e intercede por nosotros, su iglesia. Así que Jesucristo es el intercesor por excelencia, porque está a la diestra del Padre. Él es nuestro abogado. Recuerde, en la definición de intercesión dice que es alguien que aboga, es alguien que va a hablar a favor de ti. Jesucristo es nuestro abogado, es el único intercesor. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres. El único intercesor se llama Jesucristo. Luego encontramos al Espíritu Santo ahí mismo en el libro de Romanos capítulo 8, en el versículo 26 dice: y de igual manera, dice, en nuestras oraciones, vean lo que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Ya aquí está hablando de la iglesia. Cuando la iglesia ora, cuando a veces nosotros decimos no sabemos cómo pedir, pues el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que Jesucristo intercede por nosotros, por el mundo y por la iglesia, pero también nosotros, la iglesia, tenemos al Espíritu Santo, que cuando vamos a orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. También los líderes espirituales deben ser los intercesores, aquellos que están en puestos de autoridad. Los ministros deben ser intercesores por su congregación. Se supone que un presidente, un rey, debe estar a favor de su nación, un gobernante. Por eso hablo de líderes, de ministros, de pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. Tienen que estar a favor de la iglesia, así que ellos son intercesores. Y esto lo vemos en el libro de 2 de Crónicas capítulo 20. Vamos a ver a un rey que se llamaba Josafat. Dice en el capítulo 20, versículo 5, dice que entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, y en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Fíjense, ahí Josafat se puso para orar, para interceder por el pueblo, porque venían contra el pueblo de Israel, y su responsabilidad como líder,
como autoridad era orar a favor de su pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer las autoridades espirituales, los líderes, los pastores, a orar por nuestras congregaciones, por cada miembro de nuestra congregación, usar tiempo para orar por ellos. También encontramos con que hay intercesores, los padres. Cuando un padre ve a su hijo extraviado, cuando un padre, una madre ve a sus hijos que no están caminando en el camino del Señor, no hay mejor herramienta que la intercesión. El amor por él se identifica con su hijo, se hace uno con su hijo y clama a Dios que Dios tenga compasión de su hijo. Los padres tienen que ser intercesores, y esto lo vemos con una mujer que veía a su hija sufrir, estaba siendo atormentada por espíritus, una mujer que la Biblia lo describe como la mujer cananea. En el libro de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 52, dice: he aquí que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Vemos a esta madre que aun cuando encontró obstáculos, ella no se rindió. Ella fue a interceder por su hija. Su hija no lo podía hacer, pero ella, una mujer que le dolía ver a su hija en esa condición, fue e hizo intercesión por su hija. Así que los padres tenemos que interceder, nos tiene que doler nuestros hijos e ir a la presencia de Dios y clamar con todo nuestro corazón por ellos para que conozcan el amor de Dios. Recuerde que el intercesor es alguien que conoce el amor de Dios y siente amor por el que está perdido, siente amor por el que va a padecer castigo, un juicio de Dios. Y por eso intercede ante Dios. Mire, vamos a ver, también la iglesia es intercesora. La iglesia de Jesucristo tiene que interceder por cuanto ella ha experimentado el amor de Dios. Le han sido perdonados sus pecados, ha sido librado del juicio eterno, del castigo eterno, del infierno. Por lo tanto, la iglesia tiene que interceder. Cada miembro de la iglesia tiene que interceder por sus familiares que no conocen a Cristo. Tiene que interceder por sus amigos, sus compañeros de trabajo. Tiene que interceder, hacer oración por ellos. Quizás nosotros decimos: no me hacen caso, no me escuchan, no me oyen. Intercedamos delante de Dios. Que Dios toque sus corazones. Vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 8, vemos a un centurión romano. Mire la intercesión de este hombre. Ni siquiera era de la iglesia o era del pueblo de Dios. Pero él vio la necesidad de su criado y fue a donde estaba Jesús. Y fue y él oró y le pidió a Jesús. Dice que vino el centurión diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y él empieza a pedirle a Jesús, a interceder. Él no estaba orando por él, porque a veces oramos, hacemos oraciones, casi oración no falta, pero todo se centra en nosotros. Todo se centra en que queremos algo para nosotros, pero la intercesión es por amor a otros. Por eso nuestro tema se llama intercesión por amor. Porque un intercesor tiene que tener amor a Dios y amor a su prójimo, amor a su hermano. Tiene que clamar a Dios delante como si fuera de Él. Es una persona llena de compasión, es una persona llena de misericordia. Un intercesor es aquel que el amor le brota por los poros. Un intercesor realmente viene al encuentro con Dios a favor de otros, con amor, pide misericordia, pide compasión, porque Él lo tiene, Él lo ha experimentado. Y se pone en la brecha para cambiar el juicio de Dios, para librar del castigo de Dios. Lógico que esto se necesita un requisito para quienes clamamos o por quienes clamamos, que haya arrepentimiento en ellos. Sin arrepentimiento no hay cambio.
¿Funciona o no funciona la intercesión? Veríamos nuestro segundo punto. ¿Funciona o no funciona la intercesión? Hay muchas veces que decimos, parece que no funciona. Yo les voy a decir, Abraham intercedió por Sodoma y finalmente Sodoma y Gomorra fue destruido. Ahora, entonces, ¿no funciona la intercesión? Sí, entre tanto que hay alguien que se arrepiente. Hay alguien que se vuelve a Dios. Entonces el arrepentimiento hace que el juicio sea evitado. Pero si hay un intercesor, como lo tuvo Sodoma, lo tuvo Gomorra, pero no se arrepienten, el juicio de Dios viene. Dice, el arrepentimiento funciona, ¿la intercesión funciona o no funciona? Pues vemos que en el pueblo de Israel funcionó momentáneamente porque Moisés intercedió, pero finalmente el castigo de Dios vino sobre ese pueblo y todos los que eran mayor de 20 años murieron en el desierto porque no se arrepintieron, siguieron con esas duras cerviz, con ese corazón duro, no se arrepintieron. Por lo tanto, el juicio de Dios, el castigo de Dios vino sobre ellos. La iglesia hoy intercede. Jesucristo, el Espíritu Santo intercede, Jesucristo intercede. ¿Podrá librar la iglesia, el Espíritu Santo, Jesucristo, al mundo del juicio que ha venido sobre el mundo? Si no se arrepienten, no. El arrepentimiento es la clave para evitar el juicio y el castigo de Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestro papel. Oramos para que Dios levante más intercesores. Oramos para que una generación de personas que han conocido el amor de Dios se fluyan en amor y empiecen a interceder por los demás. Necesitamos intercesores. Necesitamos gente que clame, gente que ruegue, gente que suplique, pidiendo a Dios misericordia, pidiendo a Dios de su gracia. La misericordia para los que no conocen a Cristo y la gracia de Dios para aquellos que conocen a Cristo. Que Dios manifieste su gracia a la iglesia. Que redarguya los corazones de aquellos que ya han conocido la palabra, pero que siguen con tibieza, que siguen con frialdad. Que se vuelvan a Dios. Necesitamos intercesores. La oración intercesora no solo tiene fe, sino tiene amor, hermanos. Porque sí, cuando oramos, se pide que dice, si alguno va a orar, que ore con fe. Eso es, si voy a pedir para mí mismo, tengo que tener fe. Pero si voy a interceder por otros, además de tener fe, tiene que tener amor mi intercesión. Amor para las personas. Quiero que entendamos esa parte, porque a veces queremos interceder, pero no lo hacemos con pasión, porque no hay ese amor por las personas. ¿Cuántas veces alguien nos pide que oremos por ello y le decimos, sí, pero no realmente vamos y clamamos? Le voy a decir, hace unos días un familiar estuvo enfermo. Estaba hablando por teléfono cuando oí que el familiar creo que había fallecido. En ese momento doblamos nuestras rodillas y pedimos a Dios y clamamos a Dios. Yo me puedo imaginar a un Abraham cuando supo que iban a destruir Sodoma y Gomorra y allí estaba Lot, su sobrino. Él dijo, bueno, ¿qué me queda? Orar, interceder ante Dios, ponerme en la brecha, levantar un vallado a favor de mi sobrino Lot. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sabe qué? Dios tuvo misericordia de mi familiar. Oramos y Dios nos respondió. Pero necesitamos doblegarnos, tener humildad y doblar nuestras rodillas y clamar delante de Dios por aquella persona como si fuéramos nosotros mismos. Eso es amor. Ponerte en el lugar de la persona que está sufriendo en ese momento. Necesitamos experimentar el amor de Dios para que podamos ser compasivos, para que pueda haber pasión por los demás. Hay que interceder,
Hay que levantar oración. Hoy el mundo está necesitado de oración, de intercesores. ¿Quiénes deberían de interceder? Bueno, deberíamos de ser los pastores, deberíamos de ser la iglesia, los padres por nuestra familia. Orar la iglesia por nuestras autoridades, por nuestro país. Orar por los médicos, que Dios los use para salvar a más gente, para sanar a más gente. Pero sobre todo, orar para que los corazones sean contristados, sean redargüidos, para que haya arrepentimiento, que nuestra intercesión pueda ser eficaz, que no solamente los libre del castigo, que no solamente los salve del problema, sino que realmente se vuelvan a Dios, al Dios vivo, al único Dios, al Dios verdadero. Tenemos que orar, tenemos que interceder por los doctores, por los enfermeros, por los afanadores, por los administradores, por las personas de vigilancia, los policías, los soldados, los marinos, la Guardia Nacional. Oremos por nuestras autoridades. Pongámonos en la brecha a favor de nuestro país. Levantemos un vallado. Que sean redargüidos los corazones para que cuando hablemos la palabra, la gente se vuelva a Dios, se arrepientan de su pecado. Muchas veces hay gente que conoce de la palabra, estudia la Biblia, pero no se ha arrepentido. Oremos a Dios. Necesitamos levantar una generación de intercesores, levantar jóvenes que tengan pasión, que tengan amor, que sean gente que se ponga a favor de otros. Si algo estoy pidiendo a Dios en este tiempo es en Córdoba, en Veracruz, en México, se levante gente que ame a Dios, que haya experimentado el amor de Dios, para que ame a su prójimo, para que ame a su hermano, que sean intercesores por convicción, no por imposición, por convicción, no porque tengo una hora fijada de oración, no, porque voy a mi tiempo de oración, porque tengo ese amor por el perdido, ese amor por el que está padeciendo. Se necesitan personas con pasión y perseverancia. Hoy estoy invitando a la iglesia a que tome muy en serio esta palabra, que empecemos a tener tiempos de oración en nuestros hogares, a interceder por nuestra familia, por nuestros amigos, amistades, que oremos intercediendo por los que están perdidos, para que después de que pase todo esto, ojalá y en medio del dolor, la gente se vuelva a Dios. Dicen por ahí que el dolor es un buen consejero para doblegar la soberbia y el orgullo, para volverse a Dios. Así que oremos para que se levanten intercesores. Iglesia, que tu espíritu realmente sea sensible a lo que está pasando en este tiempo y que podamos interceder por todos aquellos que están recibiendo, sea el juicio de Dios o el castigo de Dios. Nosotros no juzgamos, nosotros nos toca interceder por ellos. Así que yo les invito a que oremos. Padre, te agradecemos en esta tarde, en esta noche, por este tiempo, por tu palabra, por cada uno de los que nos están recibiendo este mensaje. Gracias porque verdaderamente sé que hay un pueblo que tú has levantado y has puesto en el corazón para ser intercesores por convicción, Señor. Personas que estarán clamando a ti, levantando un clamor delante de ti, porque tienen amor por su prójimo, amor por su hermano, Señor. Personas que oran no por imposición, que oran por convicción, Señor. En el nombre de Jesús, yo creo que este fundamento no lo echaremos de menos, sino que lo aprovecharemos y doblaremos rodilla. Con humildad vendremos ante ti, humillados ante tu presencia, sabiendo que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, y que estás pronto a responder cuando hay alguien que clama a favor de otros. Padre, gracias te doy, Señor. A ti la gloria, a ti la honra. Amén.